Bienvenidos y bienvenidas tengan todos a esta inauguración del curso Trazabilidad Social para los Desafíos Globales del Café. Es muy grato para mí el poder dar las palabras de bienvenida hoy 11 de septiembre para iniciar este curso tan extraordinario que se llevará a cabo a través de las diferentes plataformas virtuales por donde año con año jóvenes caficultores llevan cápsulas de conocimiento hasta el calor de sus hogares. Mi nombre es Julio César Hernández y hoy tengo el privilegio, ¿verdad?, de poder presentar lo que es las palabras de bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero recordarles que Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de en la Caficultura de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé y en esta ocasión en colaboración con Suicontact. Así que sin más que decir, solo me queda desearles que disfruten esta nueva aventura en el impresionante mundo del saber. Muy buenas tardes y lo dejo con la doctora Liliana Sánchez. Doctora. Muchísimas gracias, Julio, y buenas tardes, buenas noches, jóvenes caficultores que nos acompañan para el inicio de este nuevo curso, Trazabilidad Social para los Desafíos Globales del Café. Estamos sumamente contentos desde Suicontact de poder continuar este camino de aprendizaje junto con ustedes. Creo que ha sido interesante. Si alguno de ustedes estuvo con nosotros en el primer curso, descubrir cómo los mercados actuales están interesados en tener mucha mayor información acerca de lo que está sucediendo en las fincas, en todo lo que tiene que ver con el procesamiento y la exportación del café, y más allá del interés solamente en lo que hay detrás del cultivo y la producción, cada vez más los consumidores en los mercados internacionales, hasta donde llega nuestro café, está interesado en conocer qué pasa con las personas que somos parte de la cadena de valor del café y que estamos trabajando de la mejor manera para llevar ese grano aromático hasta las tazas de los consumidores en todas partes del mundo. Así que ayer aquí en Honduras, les cuento, estábamos celebrando el Día del Niño y la Niña, y qué bonita ocasión para recordarnos que es parte del aprendizaje que estaremos viendo en este curso y que pudimos también conocer en el curso anterior. ¿Cómo podemos crear espacios más seguros para los niños y las niñas en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos asegurarnos que más y más personas, jóvenes, hombres y mujeres que están trabajando en la cadena de valor del café tengan la oportunidad de contribuir a los proyectos personales de fincas, de empresas, y que así puedan incidir en el conocimiento y el crecimiento de su comunidad, y así también incidir en el crecimiento y el fortalecimiento de todo el sector, en este caso del café de Honduras, pero también de los países desde donde nos están acompañando en ese curso? Así que gracias nuevamente a Nestlé, a través del Plan Nescafé, a través de Jóvenes Caficultores y a la Fundación Conducafé por facilitar este espacio, pero sobre todo gracias a ustedes jóvenes que nos acompañan y que van a ser parte de este curso en los próximos días, y vamos a estar pues generando este espacio de conocimiento, de intercambio para continuar creciendo en el negocio del café. Así que muchas gracias, bienvenidos y que tengan un curso muy exitoso. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes a los jóvenes caficultores. Es un honor para mí estar con ustedes hoy también. Mi nombre es Cindy Lagos y trabajo con Suicontact y voy a estar moderando esta clase junto a Julio. Esperamos sea un espacio de aprendizaje y de crecimiento para todos y para todas. El módulo del día de hoy es creando espacios seguros para los niños en las comunidades del café. Siguiente. Nuestra especialista el día de hoy es Laura Vázquez, nos acompaña desde Honduras. Laura tiene 16 años de experiencia laboral con ONGs de desarrollo en programas y procesos de desarrollo territorial relacionados con mujeres, con género, con niñez y juventudes, con enfoque en derechos humanos y procesos de asocio para el desarrollo. Entonces, sin más, tenemos una consultora de lujo el día de hoy que nos estará dando la temática. Motivarles siempre a que si hay preguntas puedan colocarlas en el chat y podamos ir despejando y aprendiendo juntos en este proceso.
sin más, le cedo la pantalla y le cedo el espacio a Laura. Adelante, Laura. Muchas gracias al equipo, gracias a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Y pues esperamos que en esta sesión pues aprendamos recíprocamente. Vamos a hablar este día sobre negocios de café respetuosos de los derechos humanos, y qué mejor satisfacción de disfrutar un café en todas sus expresiones, sabiendo que todo el proceso que conllevó ha sido respetuoso de este principio importante para las empresas, los negocios, el respeto de derechos humanos sobre todo. Es un tema que ya se ha venido también dialogando en las sesiones anteriores, ¿verdad? Vamos a aprender sobre la importancia del desarrollo de actividades empresariales y productivas que procuren esta responsabilidad y cumplimiento de los derechos humanos, especialmente con un énfasis en niños y niñas, identificando formas para prevenir la vulneración de derechos a este sector poblacional que es tan importante y que estamos en este mes en el que se celebra y se conmemora el Día de los Niños y las Niñas. Así que la invitación es a que construyamos juntos y juntas empresas, comunidades, fincas que sean respetuosas y armónicas, que nos permitan realizar nuestros negocios, nuestras empresas, en ese marco de la armonía y de respeto tan vitales para estos procesos donde se mueven recursos, se mueven esfuerzos para aumentar generalmente la calidad de vida de personas, de familias, de empresas, que es tan importante. Siguiente, por favor. Hemos dialogado antes, creo el equipo de jóvenes caficultores ha estado en sesiones anteriores en las que se ha enfatizado el tema de derechos humanos, y no es un tema nuevo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a enfatizar en 4 puntos importantes de derechos humanos, que es un principio para poder introducirnos al tema que nos ocupa esta tarde. Son garantías jurídicas universales, los derechos humanos, que protegen a las personas y a grupos también poblacionales frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. Donde quiera que vayamos, nos ampara los derechos humanos. No importa dónde estemos, dónde nos ubiquemos, hacia dónde vayamos. Donde vayamos, tenemos garantizado eso. Los derechos humanos también son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sin distinción alguna de dónde se viva, de dónde se esté, sin tener en cuenta el sexo, el origen de dónde nació, en qué país, o qué etnia, o grupo poblacional, o grupo, de qué color, qué religión, qué idioma se habla, cualquier otra condición. Es inherente a la persona humana y le corresponde por el simple hecho y principio de ser una persona. Es importante también recordar que es a los estados a quienes les corresponde respetar, promover y proteger efectivamente los derechos humanos. El Estado, esa noción de país donde se combina un territorio, una población, unas leyes y también un sistema de gobierno que interactúa en determinado término territorial. Es este Estado el que debe respetar y garantizar estos derechos humanos. También que los derechos humanos y las libertades fundamentales se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos como principio, pero además en los diversos tratados, que así se le llaman a los pactos y convenciones que establecen los países. Estos son declaraciones, son directrices, son conjuntos de principios que incluyen una amplia gama de garantías que tratan cada aspecto de la vida humana. Cada vez se suman más pactos, más convenios, donde cada país miembro de un orden mundial de naciones, por ejemplo, Naciones Unidas, se compromete a ejecutar en sus territorios estas disposiciones y convenios que se establecen. Es muy importante tener en cuenta estos elementos sobre derechos humanos. Siguiente. Algo bien importante, y para tener cafés que sean respetuosos de derechos humanos, vamos a hablar sobre la debida diligencia en derechos humanos. La debida diligencia en derechos humanos es el elemento central del segundo pilar de principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, y también una apuesta central de las líneas directrices para empresas multinacionales
por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son dirigidas a impulsar una conducta empresarial responsable. Al haber un convenio mundial, pues cada instancia que articula empresas emite sus disposiciones. Por ejemplo, ahora la Unión Europea, ¿verdad?, que demanda en este marco a las empresas con las cuales trabaja de la debida diligencia. También es un proceso sistemático que implica identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas sobre el impacto negativo que las actividades de una empresa puedan tener en los derechos humanos. También la debida diligencia se basa en los principios rectores que ya hablábamos y que busca asegurar que toda empresa respete los derechos fundamentales de las personas en todo su quehacer, en todas sus operaciones y también a lo largo de la cadena de suministro, que quiere decir que entran también los otros actores que tienen que ver con el quehacer empresarial, no solamente los actores internos, sino aquellos con los cuales establece contratos, convenios, coordinaciones, y se debe garantizar pues que eso sea ampliado. Qué bien que hay de todos los países, tenemos aquí una América integrada con personas de todo el continente. Excelente. Vamos a continuar. Cuando hablamos de debida diligencia y hablamos de derechos humanos, nos damos cuenta y recordamos que los derechos humanos es un tema complejo, porque es una complejidad de derechos y cada vez se complejizan más, porque hay derechos fundamentales y que son principales, pero luego hay una conjunción de derechos que cada vez son más específicos y que cada vez se conquistan más acuerdos internacionales para que esto sea más incluyente, por ejemplo, pero vamos a mencionar algunos que hay que tener en cuenta. El derecho de la igualdad y no discriminación. ¿Qué implica este derecho? El ejercicio de un trato equitativo para todas las personas que trabajan en una empresa y que no existan distinciones derivadas de características de personas o grupos, incluidos motivos relacionados con la raza, con género, con preferencias sexuales, con opiniones políticas, con nacionalidad, con credos religiosos, entre otros. Un derecho importante, la igualdad y no discriminar a ninguna persona por ninguna condición. Ese es un derecho que hay que tener en cuenta al momento de querer ser diligentes en el tema de derechos humanos. También está la prohibición del trabajo forzoso. Considerar en su empresa que es aquellos trabajos en los que se exige el desempeño de un trabajo o servicio bajo amenaza de alguna pena o de alguna consecuencia de no hacerlo, y en los que la labor se realiza contra la voluntad de la persona trabajadora. Es aquel trabajo que la gente no quiere hacer y que lo hace a pesar de eso por las consecuencias que eso puede significar. Entonces una empresa no puede permitir, debe evitar que esto suceda. Prohibición del trabajo infantil también. Todas las personas menores de edad, según las convenciones de los derechos del niño, es niño o niña. Estas personas no deben estar trabajando. Cuando se amerite, por ejemplo en Honduras, una persona mayor de 14 años puede realizar algunas labores, pero eso lo regula la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Las horas que puede ser 4 o 6 horas con el mismo pago que si hiciera 8, y tiene que seguir un protocolo para poderlo hacer. Entonces no se permiten trabajos que impidan, que dañen la salud de niños y niñas, que afecten su moralidad o que afecten su derecho a la educación. Otro derecho humano es la seguridad y higiene. Las medidas preventivas y correctivas que protejan a las personas trabajadoras, contar con medidas de higiene adecuadas en el lugar de trabajo es algo que hay que garantizar, ¿verdad? Recordemos también que los derechos se interseccionan. No podemos como segmentarlos o diferenciarlos. Al final uno tiene que ver con el otro. Otro Laura. derecho importante. Hola, Liliana. Sí, Laura, para generar un poquito de conversación con los colegas que están, los jóvenes caficultores que están en el chat, tal vez invitarles a que pudieran darnos algunos ejemplos, sobre todo aquellos jóvenes que fueron parte del primer grupo que tuvimos hablando de trazabilidad social, algunas ideas que recuerden sobre tanto el tema de trabajo infantil o de trabajo forzoso o de la seguridad de higiene, ya vinculada directamente al tema de café. Si pueden escribir ahí en el chat algunas de las ideas, creo que sería interesante también tener un poco de esa interacción, ¿verdad? De parte de ustedes, ¿dónde ven
una posibilidad de algún riesgo que pudiera existir en alguna finca, en la comunidad vinculado al tema de trabajo forzoso o de trabajo infantil. Si pueden con mucha dinamismo. Libertad. Sí, sí, y confianza, ¿verdad? Compartir algunos de estos temas para que vayamos generando también algunas de estas ideas. Y nuevamente recordarles, Laura nos está dando la perspectiva de las empresas, en este caso, ¿verdad? De cuáles son algunas de las responsabilidades que tienen las empresas, pero es sumamente importante que nosotros también las internalicemos como jóvenes, como productores, como miembros de una comunidad para poder establecer situaciones que pudieran constituir un riesgo, ¿verdad? De estar en alguna temática de no respeto a un derecho humano. Vamos a Sí, ver gracias si... Liliana. Sabemos Sí. que acá hay personas con mucha experiencia que tienen una perspectiva importante, así que les les invitamos a compartir en el chat esas opiniones o complementos. Entonces ya decíamos, son algunos derechos que hay que considerar, ya sea una empresa, un emprendimiento, una finca o un negocio, no importa su magnitud, es importante tener estos derechos en cuenta. La protección del medio ambiente, ¿verdad? Que lo que hagamos, pues, en una lógica interna, así como hacia afuera, tener en cuenta que hay que cuidar ese derecho y Ajá, responsabilidad sobre todo lo que hacemos. Siguiente diapositiva, por favor. sí. Laura, hay una pregunta importante en chat que no quiero dejar pasar y Milán Reinaldo nos escribe que ¿qué es un trabajo infantil? ¿Cuáles son las características para hacer trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil es todo aquel que es asignado a un menor de 18 años, por ejemplo, que menoscaba el ejercicio de sus derechos plenos como niño o niña. Y hay excepciones, ¿verdad? Es todo aquello que afecte pues su desarrollo integral, su acceso a educación, el acceso a la salud. Todos y todas sabemos que un menor de 18 años debe estar disfrutando la vida, debe estar jugando. Esa es la vida que esperamos de los niños y niñas. Sin embargo, hay niños que están cerca de salir de esa etapa como adolescentes que sí pueden trabajar, pero hay que seguir un protocolo de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Honduras es desde los 14 años que puede comenzar con 4 horas de trabajo. Los de 16 pueden trabajar 6 horas, pero tiene que ser autorizado y debe reunir algunos requerimientos. El trabajo peligroso sí no está permitido bajo ninguna condición en el país. Ese es un tema bastante específico, pero en general eso es lo que podemos decir. Todo aquello que menoscaba el ejercicio pleno de los derechos de un menor de 18 años es considerado trabajo infantil. Y están las peores formas, ¿verdad? Que es el trabajo peligroso y otras formas de explotación, que mañana o en la otra clase vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero muy buen punto, es importante eso. Sí, sí, Bien, sí. ¿algo, Adelante. Liliana? Sí, Bueno, no, sobre adelante. la debida diligencia en derechos humanos, podemos considerar 6 fases para cómo lo vamos a hacer, cómo ser diligentes, cómo reunir este principio y cómo contribuir a que un Estado, ¿verdad?, contribuya a que mi negocio sea diligente en el tema de derechos humanos. Comenzamos por incorporar una conducta empresarial responsable. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en las políticas que tenemos como empresa, como negocio, como sociedad, como cooperativa y en sus sistemas de gestión. Esto hay que hacerlo. Primero es lograr un compromiso de los implicados, un tema de conciencia, de consideración y que se considere importante. Pero esto no se da de oficio, por inercia, hay que construirlo y es el primer paso. Luego que tenemos un interés, un compromiso y una declaración que esto nos importa y que vamos a ser responsables, procedemos al paso 2, a la fase 2, que es identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones de nuestro negocio, de la finca, de la empresa, del emprendimiento. También esos impactos que pueden haber en las cadenas de suministros, por ejemplo, de insumos agrícolas, de equipos, y las relaciones comerciales, el establecimiento de contratos, contratos de compra, de venta, qué sé. Es identificar en esos procesos cuáles son los impactos negativos que puede generar el quehacer nuestro. Luego, teniendo eso claro, procedemos a implementar acciones que nos ayuden a detener esos impactos negativos
a prevenirlos o a mitigarlos, porque es importante reconocer que los riesgos están siempre presentes. El problema no es ese, el problema es que a pesar que los tengamos, no los gestionemos. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que de manera proactiva los identifiquemos y procuremos minimizar ese impacto. Y luego procedemos a la fase 4, que es hacer un seguimiento de eso que hemos implementado, cómo nos ha funcionado, qué resultados tenemos, hacer como ese análisis sesudo de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos gestionando esos impactos negativos que hemos identificado, que hemos abordado. Les damos seguimiento porque no se trata de una acción aislada, por eso decimos que es un proceso sistemático y que es también un poco, que es un proceso pues que va hacia más. Luego, la fase 5, que es importante, es informar sobre cómo se abordan esos impactos. Ya tenemos un compromiso, ya hemos identificado los impactos, ya los estamos abordando y luego le damos seguimiento y viene algo bien importante que tiene que ver con la rendición de cuentas, es informamos sobre cómo hemos identificado los impactos, qué estamos haciendo y cuáles son los resultados. ¿A quién le informamos? Bueno, a la empresa, a los colaboradores, a las organizaciones socias, a sus cooperantes, a sus compradores, qué sé yo. Usted puede realmente hacerlo y es importante. El proceso de la debida diligencia implica que abordemos todos esos elementos y se vuelve algo cíclico, ¿verdad? Un ir y venir, no estamos en el mismo lugar, o sea, es como una espiral que va moviéndose, o una caligrafía, no está en el mismo lugar y vamos avanzando de a poco. Y aunque parezca un ir y venir, siempre estamos abordando nuevas cosas y se va como profundizando este abordaje. Y luego sería, otra vez, en base a lo que se ha identificado, es reparar los efectos de esos impactos cuando corresponda y siguiendo los procedimientos que corresponden. Nos están preguntando sobre el término de diligencia. Qué bien, sí, Liliana quiere ayudarnos, parece, ayúdenos. Sí, fíjese que me interesa, jóvenes, esta diapositiva y esto que nos ha compartido Laura en este momento es sumamente importante. Y yo les preguntaba en el chat, ¿quiénes de ustedes conocían el término debida diligencia? Seguramente los colegas jóvenes caficultores que nos acompañaron al primer curso que tuvimos hace algunas semanas ya les suena algo. Pero puede ser que para algunos no les suene tanto, pero qué bien la persona que hizo el comentario que si esto era lo mismo que decir trazabilidad. Y la verdad es que hay una relación bastante cercana. De hecho, muchos de ustedes, jóvenes que nos acompañan desde diferentes países de América Latina esta noche, son caficultores, son personas que se han acostumbrado y están ya familiarizados con el proceso de la trazabilidad en la parte productiva, que fue lo que hice hoy con el cultivo, que hice con el suelo, llevan incluso una bitácora, ¿verdad? Donde van llevando un registro de estas acciones. Entonces, lo interesante de este curso y de esto que estamos queriendo compartir con todos ustedes y que estamos nosotros también aprendiendo de sus experiencias, es que ese concepto de trazabilidad de la finca, de la producción, la podemos llevar también a todo lo que significa la gestión con las personas que estamos trabajando en café. Por eso es que estamos aprendiendo acerca de la temática de derechos humanos, aprendiendo cuáles son esos derechos y cuáles son estos derechos que tenemos que estar atentos a respetar, sobre todo en la parte de las empresas y en el trabajo. Por ejemplo, a cuidar a los niños, ¿verdad? Para que no vayan a estar en una situación de riesgo. Y por eso es que también es importante que nos familiaricemos con este círculo. Y me encanta lo que decía Laura, que esto es un ciclo que tenemos que estar continuamente regresando a él, porque es casi como un sistema continuo de estarnos chequeando, primero, de asegurarnos que tenemos una creencia, digamos, que tenemos lo que en este caso sería una política. Yo, Liliana Sánchez, en mi finca Flores Bellas, voy a tener el compromiso de respetar los derechos de las personas que trabajan en café en mi finca. Y vamos a producir este café que tenga ese sello, digamos, esa impresión, porque no estoy hablando de un certificado, sino que esa impresión, esa mano
de que está respetando esos derechos. Pero entonces, todo lo que nos decía Laura, seguir todo ese ciclo de tener primero claro cuál es mi creencia y cuál es mi política, luego identificar situaciones que podrían ser de riesgos, ver cómo voy a mitigar y después entonces continuar con todos estos pasos y si acaso, como bien decía Laura, hay alguna acción para corregir, entonces proceder a esa corrección. Adelante, Laura. Gracias, y buen punto. Es decir, la trazabilidad no es igual que debida diligencia, pero la debida diligencia debe pasar por ese proceso de trazabilidad. Si usted quiere ser diligente en una etapa de su proceso productivo, no va a tener, no es una diligencia debida, es justo. Así como se aplica en los criterios de calidad, la trazabilidad también, esto tiene que trazarse, porque eso es lo que le va a tener a usted como resultado un café que esté respetuoso de derechos humanos, la trazabilidad desde todo, sin descuidar ningún paso. ¿Okay? Bien, reforzando lo que decía Liliana, es importante documentar estos asuntos. Comenzamos, ¿cómo abordamos la debida diligencia? Comenzamos escribiendo una política de derechos humanos o como usted le quiera llamar. Puede incluir algunos otros como inclusión social. Y en esta política debería considerarse aspectos de estrategia de abordaje, como cómo se le va a dar seguimiento, cómo crea un comité o quién es la persona responsable de este proceso de debida diligencia. Es recomendable también establecer un plan de acción que esté programado en un plan de trabajo y que tenga algún presupuesto asignado para que esto funcione. Recuerden que hay cosas declarativas, pero una política es la declaración, pero la declaración debe dar paso a la acción y una acción va a ser posible en la medida en que le asignamos presupuesto, un comité y un plan de trabajo. No olvidemos eso. Importante también que una política no tiene que ser un documento inmenso de 60 páginas, de 40 páginas. Una política puede estar reducida en una página tamaño legal u oficio, en 2 páginas, en 3 páginas. No hay un estándar o una regla de cómo se establece una política. Se puede hacer algo muy complejo o algo bien sintetizado, pero obviamente bien claro, ¿verdad? Así que les invitamos a comenzar por ahí. Siguiente. Nos vamos a aproximar a dialogar sobre algunas acciones por fases, porque es como lo bien fundamental, llevar claro cómo voy a abordar la debida diligencia indistintamente de la complejidad de mi empresa, de mi negocio, de mi finca. La primera fase, incorporar a las políticas y sistemas de gestión, es que tengamos un documento que tenga claro los principios, que estos sirvan para establecer un compromiso de las personas que permiten que una empresa funcione con el respeto a los derechos humanos y que todas las personas implicadas estén informadas de eso. Bueno, podemos tener un documento, pero si nadie lo conoce es como que no tuviéramos nada. Y también integrar una perspectiva de derechos humanos en todo el proceso productivo de servicios, en las relaciones laborales, en las relaciones de contratos con clientes y proveedores, en todo. Es que todo el mundo nos reconozca como que somos una empresa, que tenemos criterios, que tenemos condiciones y que todo el mundo debe apegarse a ellos. En la fase 2, identificar y evaluar los impactos negativos reales y que también son potenciales, no solo los que tenemos, sino los que pueden suceder y que estén asociados con las actividades, con los productos o con los servicios que generemos como empresa, ¿verdad? Aquí es identificar los impactos producidos por las actividades que se realizan, especialmente aquellos que puedan ser y que tengan un impacto irremediable en el marco de las relaciones de contratos que se tenga con empleados, con proveedores. Es importante identificar eso y tener claro dónde están esos riesgos. Siguiente. La fase 3, ya tenemos un compromiso, ya está declarado, todo el mundo está informado, ya identificamos los potenciales riesgos, entonces damos paso a las acciones que nos permitan detener, prevenir o mitigar los impactos negativos. Es tomar medidas para detener, o por lo menos que no sea tan fuerte el impacto de aquellos adversos que estén teniendo lugar en esas actividades, prevenir que vuelvan a ocurrir y también
incluir en esto ya relaciones con otros, ¿verdad? Los contratos o los servicios que se adquieren, no solamente entonces al interior de la empresa, sino con todo lo que está hacia afuera. La fase 4 es hacer un seguimiento de la implementación y los resultados. Es que esto que hemos determinado hacer tiene un proceso de seguimiento, de monitoreo. Estamos como en esa revisión continua, en esa mejora continua, viendo si es efectivo, si ha sido bueno esto o falta un poquito más, corregir en el camino y que esa periodicidad con que estamos revisando nuestro quehacer tenga cada vez mejor impacto, ¿verdad? Priorizar aquellos casos en los que la vida, la integridad personal o la salud están en riesgo. Hay de casos a casos, entonces hay que tener como una escala de prioridad. ¿Por dónde comienzo abordando esta problemática? Y vamos a dar prioridad a aquellos que tienen que ver con la integridad de la persona, con su salud, con su vida, lo que ponga en riesgo su vida. La fase 5, informar acerca de cómo se abordan los impactos. Los que trabajamos en desarrollo sabemos que si usted no documenta algo, no lo informa, no lo reporta, es como que no lo haya hecho, ¿verdad? Es documentar, sistematizar la información relacionada con la forma en que se están abordando esos impactos adversos que se han identificado, incluyendo todas las medidas, las que previenen, las que mitigan o las que ayuden pues a que ese abordaje sea efectivo. También aquí incluye el socializar y hacer público la política que se ha asumido, que se ha redactado y que se está implementando en su empresa o en su finca, y que se comunique tanto dentro de su empresa como hacia afuera, a través de medios digitales, a través de medios físicos, o qué sé yo, por todos los medios posibles. Y cuando se detecte que existan o pueden existir efectos adversos, es conveniente que esa información se comunique a las personas trabajadoras también, que son como las destinatarias o las principales beneficiarias de lo que se está haciendo y las medidas que se están tomando. Es con todo el mundo que debemos dialogar y hacer bulla sobre las iniciativas que estamos teniendo. Y la fase 6, que es reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando corresponda. No nos quedamos solo con identificar dónde están, lo remediamos, lo socializamos y ya. También hay que dar paso a un proceso de resolución y poder lo más posible remediar los impactos que se han tenido. Y la empresa o la finca debe trabajar caso por caso. No es un abordaje así global, sino cada caso atendido de acuerdo a su particularidad para que se puedan abordar asertivamente y efectivamente aquellos impactos negativos que se han producido. Por ejemplo, la reparación puede incluir varias formas de hacerlo, desde ofrecer una disculpa escrita, una disculpa pública. Otra medida puede ser la reinserción laboral. Si alguien ha sido despedido y se ha violentado sus derechos, pues se reintegra a esta persona, por ejemplo, una compensación económica, o si hay un ejecutor de una violentación, pues deducir responsabilidades, ¿verdad? Y aplicar sanciones internas de acuerdo a reglamentos, estatutos. Y la reformulación de políticas. Depende del caso, aplican varias medidas. Obviamente sin que esto vaya en detrimento de un marco legal que regula y que los operadores de justicia son los responsables de esto. Y por ejemplo, si una persona se ve afectada por un impacto adverso, es necesario, y si esa persona pide acudir a un mecanismo de reparación judicial o extrajudicial, pues es importante acompañar y participar de buena fe en el proceso, no con un empeño en que hay que salir victorioso, hay que ganar el caso. No, si toca asumir una responsabilidad, se hace, ¿verdad? Y luego el ciclo, ¿verdad? Regresamos y estamos en este ir y venir, y cada vez pues su negocio va a ser más diligente con el abordaje de derechos humanos en todo su quehacer. Sí, Laura, realmente nos anima a leer los comentarios de algunos de los jóvenes caficultores que dicen que es un excelente tema, que están aprendiendo de una temática que no siempre es fácil ni bien recibida, ¿verdad? Pero estamos queriendo pues hacer una diferencia desde jóvenes caficultores y el Plan Escafé, y también poder generar este espacio para dialogar. Entonces, en aras del tiempo vamos en estos próximos 7 minutos a tal vez compartir algunos ejemplos prácticos, Laura, que usted nos ha identificado de alguna situación que pudiera generar alguna
alguna tensión, ¿verdad? Y cuáles podrían ser algunas acciones que podamos tomar. Y mientras Laura nos comparte esto, yo les animo, jóvenes, a que puedan tal vez escribirnos en el chat algunas de sus experiencias en torno a algunas de estas situaciones o alguna otra cosa que a ustedes se les venga a la mente en este marco. Entonces, adelante, Laura, vamos con algunos ejemplos. Sí, es bien importante como ejemplificar, ¿verdad? En qué momento podemos identificar un impacto adverso que puede estar sucediendo. Por ejemplo, en una vacante se exigen algunas características físicas para que alguien postule a un empleo. Eso es un ejemplo de situación adversa, ¿verdad? Que puede generar un impacto negativo en el respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, asegurarse que los anuncios no incluyan, no impliquen discriminación, ya sea explícita o implícita, que eso pueda afectar el derecho a la igualdad, también como el derecho al trabajo. A veces es importante pues que la persona que tenga el nivel de autoridad para poder revisar esto, lo revise sesudamente y lo revise detalle a detalle y no permita que se lance una convocatoria sin haber pasado un filtro interno y que nos ponga en una situación difícil. El derecho a la vida, un ejemplo importante es el equipo que se maneja en el negocio de la empresa, por ejemplo las motocicletas. Si no se les da mantenimiento o si usted no cuida su sistema de tracción o las llantas están muy gastadas, por ejemplo, estamos no solo poniendo en riesgo un accidente, estamos poniendo en juego la vida de esa persona que usa ese equipo. ¿Qué se debe hacer? Tomar medidas que corrijan para prevenir accidentes y aplicar, por ejemplo, protocolos internos, los manuales, por ejemplo, de manejo de equipos y otros. E igual con la seguridad e higiene, ¿verdad? Cuando se utilicen equipos, se debe capacitar a las personas de la empresa o de la finca para que sepan manejar equipos y que no expongan su integridad. Establecer manuales, protocolos que permitan que las personas hagan su labor de manera segura y con condiciones adecuadas. Tenemos otros ejemplos. Siguiente. Libertad de asociación, esto aplica más para el tema de grandes empresas y el tema de sindicatos. Es que permitamos que las personas se reúnan y que establezcan demandas también, es un derecho que les asiste. El derecho a formar una familia, por ejemplo, aquí, si en una entrevista para trabajo a las mujeres se les pregunta con frecuencia, ¿usted está casada? ¿Y cuándo planea tener un hijo? ¿Cuántos hijos quiere tener? O sea, ese tipo de abordaje no se debería hacer. Hay que revisar los procesos de contratación, asegurar que en las preguntas de las entrevistas no se realicen este tipo de consultas que implican una discriminación bastante explícita en este aspecto, porque todos y todas tenemos derecho a formar una familia. Que la empresa tiene que asumir y tiene implicaciones, sí, pero eso es lo que hay que hacer. Al agua y saneamiento, cuando, por ejemplo, en la finca sucede que se contratan a personal por temporada o viene la familia a vivir a la finca, hay que ser capaces de garantizar que esas personas tengan condiciones dignas para vivir, para dormir, el tema del sanitario, el aseo, agua segura, una pila que recolecte agua, que tenga energía eléctrica, servicio de drenaje, o sea, todas las condiciones que permitan que estas personas vivan con dignidad. El derecho a la salud, por ejemplo, en el tema de los productos, por ejemplo, empacados, que son más difíciles de como alterar una fecha o cambiarle la fecha de vencimiento, eso es una acción grave y debería garantizarse esos procesos que sean bastante éticos y que sean transparentes y que cuiden siempre la salud de la población. Siguiente. A la seguridad personal, por ejemplo, el tema de seguridad, si se contrata a alguien que va a brindar el servicio de seguridad, hay que exigir algunas condiciones, por ejemplo, que no use la fuerza, que no se discrimine y que puedan firmar los protocolos internos que tienen, por ejemplo, si de protección de la niñez, etcétera. Hay que cuidar, no dejar o no dar por hecho que una empresa ya se maneja todas esas cosas. También para ascensos, por ejemplo, no dar prioridad a hombres que a mujeres por las implicaciones que tiene una mujer en una edad reproductiva, ¿verdad? Cuidar eso, que no hagamos una discriminación. Igual, el pago justo, equitativo por la misma labor, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias también, que las personas vivan en un ambiente saludable y si alguien, por ejemplo, tiene un problema de desempeño, no lo vamos a comenzar a acosar.
sino que vamos a potenciar, se le va a capacitar, se le va a acompañar para que mejore su desempeño y está generándose capacidades que todas las personas tienen derecho a poder crecer de manera integral en el aspecto laboral. Por poner algunos ejemplos, estos son algunos impactos que podemos identificar. Bien, como ya decíamos, la garantía de derechos humanos no es una responsabilidad aislada o que a usted le compete, sería muy complicado y nadie debería exigirle a una empresa o un emprendimiento garantizar todos los derechos humanos. La empresa, la finca, el emprendimiento debe tener a nivel interno un pequeño comité o una persona que sea la responsable de conocer y de dar seguimiento a casos de vulneración de derechos, como trabajo forzoso, trabajo infantil, de acuerdo con un protocolo. Esto es bien importante, que incluye aspectos de confidencialidad y el principio de interés superior del niño al momento de manejar las comunicaciones, porque en lugar de ayudar, podemos incluso revictimizar a las personas que son víctimas de esto, y hay que tener en cuenta que hay que tener algunos protocolos o criterios para poder comunicar. Nunca se debe exponer a una persona que ha sido violentada, se puede dar información general, pero no hablar detalles que revictimicen a esta persona y que la expongan más bien. Es importante también que se cuente con un mapeo de instancias a nivel municipal, un directorio. La instancia municipal es como la más cerca. Por ejemplo, la oficina de la mujer. Laura, perdimos su sonido. Creo que movió el micrófono. Hola. Sí. Tal vez puede repetir lo último que estaba diciendo. Les planteaba que es importante contar con un mapeo, con un directorio de personas responsables de instancias a nivel municipal, como la Oficina de la Mujer, la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud. Estas personas son como esos contactos clave que nos pueden apoyar. También está el SIGADENA, que es el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras. Estamos hablando de Honduras, que está a nivel municipal una mesa interinstitucional. El CONADE y otras instancias. Es importante estar ahí pendientes de alguna reunión, de alguna charla que ellos den, de estos espacios interinstitucionales que nos permitan tener una base de aliados a los cuales acudir, ¿verdad? Dejarnos ayudar. Y obviamente también estos procesos de manejo, es importante no usurpar funciones. No somos operadores de justicia, las empresas no pueden, tienen que manejar ya el tema administrativo, pero ya el tema judicial de operación de justicia hay que remitir a las entidades que correspondan. Hay que seguir unos protocolos, en las políticas se establecen, y pues cuando usted comience a abordar este tema, se va a ir dando cuenta de qué cosas debe ir cuidando en el proceso. Entonces podemos hablar de que al hacer estas cosas, pues estamos abordando la debida diligencia, que es fundamental para garantizar que las empresas respetan y protegen los derechos humanos en todas sus actividades comerciales. Y es una parte importante de la responsabilidad social corporativa, además, que es, pues, todo el mundo está con este mandato de poder hacer su labor ética, adecuada, correcta. Para la acción, bueno, comencemos por elaborar una lista de actividades y tareas que me permita comenzar con la debida diligencia en derechos humanos en mi empresa, en mi emprendimiento y en mi fin. De acuerdo a lo visto, de acuerdo al ciclo y de acuerdo a qué es lo que tengo, qué me falta, por dónde comienzo. Y eso va a ir dando una pauta sobre cómo usted asumir, de acuerdo a la complejidad de su negocio, de su empresa, el abordaje de la debida diligencia. Esto no es exclusivamente para empresas grandes o grandes corporaciones. Siendo usted un negocio individual, un comerciante individual, debería tener la manera de abordar la debida diligencia. Bien, y hay siempre personas maravillosas que nos dan ejemplo de las cosas, de cómo se hacen, y de eso podemos aprender mucho y que nos sirven de referencia, ¿verdad? Y tenemos ejemplos muchos, y en este caso en Copán Ruinas está la finca San Isidro, la gerencia de una mujer que en café es muy renombrada. Estamos hablando de Katia Duque, que nos va a compartir su historia de éxito, así que gracias a Katia por compartir su experiencia. Perfecto. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacerlo en los 10 minutos. Siempre es un reto contar una historia en corto tiempo. Bueno, como hemos visto, la caficultura para Honduras representa una de las actividades agrícolas que crece a un ritmo constante.
tanto en aspectos productivos como económicos. Honduras es un país eminentemente rural y en vías de desarrollo, al igual que otros países de la región. Sin embargo, compartimos características comunes como ser la pobreza, inseguridad alimentaria, trabajo infantil, entre otros. Encontramos que tenemos varios flagelos como ser los niveles de inversión declarados no corresponden al número de hondureños sumergidos en la pobreza. Según Visión Mundial, 72 hondureños de cada 100 están sumergidos en la pobreza. Y esto se agudiza en el área rural. La baja generación de ingresos de la familia hondureña repercute en la necesidad insatisfecha de cubrir la canasta básica de alimentos. Es aquí donde se abren las puertas al trabajo infantil remunerado. Todo esto que les estoy comentando ahorita han sido puntos fundamentales para que nosotros nos motiváramos a tomar acciones dentro de nuestra finca. El trabajo infantil es una triste realidad en los campos de producción de café, dejando al descubierto la indiferencia de los gobiernos e industrias que al no tomar acción con el paso del tiempo solo nutren y hace que se perpetúe el lazo entre la pobreza y el trabajo infantil. Nosotros decidimos tomar acción y el lema que tomamos fue sembrando futuro en las fincas de café. Necesitamos más acción. Garantizar el desarrollo infantil saludable es una inversión en la futura población activa del país y en su capacidad de progresar económica y socialmente. Sabemos que para cambiar la realidad que viven los niños en las fincas de café es necesario tomar acción. El desarrollo de políticas públicas que puedan ser planteadas de forma concreta y que a su vez sean lo suficientemente ambiciosas. Por otro lado, necesitamos empatía y accionar de todos los involucrados a lo largo de la cadena para sanear las necesidades de mayor relevancia, por supuesto, como un medio para alcanzar resultados y proveer oportunidades y capacidades a las nuevas generaciones que les sean útiles para transformar su actual realidad de pobreza. Ahora les voy a contar cuáles han sido las acciones que nosotros a nivel de Finca San Isidro hemos tomado. Para el año 2017 construimos una escuela en Finca San Isidro para que los niños tuvieran un lugar apropiado, sobre todo que fuera un espacio digno. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con Morning Star Missions, misioneros gringos. Ellos estaban realizando misiones en Honduras y estaban buscando proyectos que pudieran tener un impacto en las comunidades rurales de la zona de Copán. En cuestión de un año, del año 2017, la escuela fue construida, vinieron alrededor de 4 misiones, levantaron fundamentos y lo que fue toda la construcción del salón de clases. Sin embargo, para que un proyecto pueda declararse sostenible, necesitábamos hacer una medición, ¿verdad? Una métrica que nos dijera que en efecto estaba funcionando el proyecto. Empezamos a revisar las calificaciones de los niños y también empezamos a ver si había un incremento en la matrícula. Empezamos a notar que había niños repitiendo grado. También no había una consistencia entre los niños que estaban atendiendo la escuela. Teníamos años que habían más niños, otros años que habían menos niños, no era algo consistente. Entonces, para inicios del año 2020, que bueno, fue un año un poco atípico, bueno, realmente fue un año atípico, nosotros empezamos a replantear nuestro proyecto, ¿verdad? Porque la creación de la escuela saneaba un problema que estábamos teniendo, pero encontramos que los niños estaban desnutridos, ¿verdad? Y ahí entra el conflicto de sí queremos crecer en matrícula, pero también queremos que los niños vayan cursando el respectivo año. Nosotros decidimos establecer un programa de alimentación escolar, esto para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las escuelas en la escuela de San Isidro. Todo como un proyecto piloto, ¿verdad? Nuestra expectativa para el año 2020 era justamente eso, ¿verdad? Que ese año pudiéramos arrancar. Nos trazamos objetivos, ¿verdad? Varios componentes que queríamos cumplir. Uno de esos era motivar a los niños para que asistieran a clases al momento de tener una merienda constante.
aumentar la capacidad de aprendizaje mediante el suplemento de vitaminas y minerales de la merienda, en la merienda escolar. Todo esto en combinación con grupos de misioneros que están visitando Copán, que ellos nos estaban dando la garantía de que en cada una de sus misiones ellos iban a hacer tanto el proceso de desparasitación, de darle vitaminas a los niños. Con esto, mejorando el sistema inmunológico, incrementar matrícula, la construcción de una cocina que pudiera alimentar a los 40 niños que vimos que estábamos teniendo constantemente. También la formación de padres, porque es muy importante que los padres de familia o la comunidad en general también forme parte del proyecto, ¿verdad? Que se sientan empoderados de lo que nosotros estamos dando. Enseñar a las madres de familia cómo preparar comidas saludables, educar a las madres de familia en la implementación de medidas de higiene que sean replicables en el hogar. Una de las cosas que nosotros encontramos dentro del proyecto es que todos los niños tenían parásitos, ¿verdad? Entonces, no resolvíamos el problema solo con limpiar el agua, ¿verdad? Sino también con las medidas de higiene que se estaban teniendo en sus hogares. Entonces, en este caso, correspondía educar a los padres de familia para que ellos enseñaran a sus hijos medidas de higiene básicas. Y con esto surge el proyecto de la guardería, porque los niños en su ciclo escolar cumplen con 200 días de clases. Estos son los 200 días que establece la Secretaría de Educación Pública, y el problema que encontramos es que una vez cumplidos esos 200 días, caemos justamente en el periodo del corte de café, ¿verdad? Entonces, con el fin de contribuir a la erradicación del trabajo infantil, aspiramos a proveer la merienda escolar a los niños por el tiempo que lo estimamos en 120 días, que los niños puedan tener esta merienda. ¿Qué les quiero contar en este punto? Los proyectos van surgiendo y van surgiendo nuevas necesidades. El tema del COVID vino a estacionarnos, ¿verdad? Fue hasta el año pasado, quizás como a mediados, que todo volvió a reabrir, ¿verdad? Y nosotros estuvimos también en un lapsus que estábamos replanteándonos cómo reactivar estos proyectos. Para este año que viene, para el año 2024, esperamos tener nuevas alianzas que nos puedan hacer retomar todos estos trabajos. También tenemos que ser muy conscientes que para que un proyecto comunitario funcione, la comunidad debe de estar empoderada y sentirse dueña de ese proyecto. Por el momento se sigue atendiendo clases, pero el proyecto como tal, como la merienda, estamos en un stand-by. Como los puntitos que quisiera dejarles, por qué invertir en un programa como una guardería infantil contribuye al saneamiento, o no quiero decir la erradicación, ¿verdad? Porque son muchas variables las cuales debemos de tocar, pero les voy a mencionar 4 puntos. Los programas integrados para niños pueden modificar los efectos de las inequidades socioeconómicas y de género, que son algunas causas más arraigadas de la pobreza. Cabe mencionar que al sanear los problemas de trabajo infantil, los alcances son múltiples. Por ejemplo, la reinserción de la mujer a la vida laboral, mediante la cual puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la familia, así como la satisfacción de las necesidades intrínsecas de ellas. Aumentan las posibilidades de supervivencia de los niños menores y, por último, contribuye en los programas de educación y ayuda física e intelectual, mejorando su rendimiento escolar y reduciendo la necesidad de repitencia en la escuela. Muchas gracias por este espacio, Cindy. Yo quiero motivar a los jóvenes que están recibiendo estos cursos, ¿verdad? Yo sé que van a salir muchos con ideas, con proyectos, con sueños, y quiero motivarlos. Algunas veces los proyectos van a llegar a un punto en el que se estacionan, y ahí es donde viene el reto para nosotros, si lo reactivamos o generamos uno nuevo, o de qué manera podemos ir integrando a otros actores que puedan catalizar ese proyecto, ¿verdad? Y yo creo que ahora la nueva generación viene con nuevas ideas, están más conectados, tienen respuestas más rápidas, y yo pienso que eso es una gran oportunidad que se debe de aprovechar. Por mi parte, les agradezco mucho por este tiempo. Traté de hacerlo reducido, pero estoy aquí para servirles en lo que yo pueda.
Muchísimas gracias a Katia, realmente muy inspiradora la historia que nos cuenta. Y antes de pasar ya al cierre de la clase, yo quiero nuevamente recordarles por qué es que estamos aprendiendo acerca de derechos humanos, acerca de la inclusión económica de todas las personas que trabajamos en café, de dar esas oportunidades a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, de cuidar de los niños que están en nuestras comunidades y relacionarlo nuevamente con ese factor que nos une a todas las personas que estamos aquí en esta clase. Hoy estamos aquí porque tenemos una vinculación al café. Jóvenes caficultores, muchos de ustedes son caficultores en sus fincas, están trabajando el campo, pero algunos quizás tienen su proyecto de su cafetería, tienen otros planes relacionados al café. Y lo importante que vamos a estar recalcando y aprendiendo a lo largo de todo este curso es que para tener éxito y poder afrontar esto que llamamos en el título del curso, los desafíos globales. Parte de los desafíos globales tienen que ver justamente con esa necesidad que tenemos los seres humanos, y en este caso los consumidores de café a nivel internacional, de sentirse involucrados con un producto, en este caso el café, que respeta los derechos de las personas y que entonces no solamente está siendo cultivado de una manera efectiva, respetando el medio ambiente, sino que está además cuidando a las personas que están involucradas en toda la cadena de valor del café. Entonces, eso es parte de lo que hemos querido tocar a lo largo de este curso que está iniciando hoy. Y qué lindo el ejemplo de Katia, porque es una persona que tiene pues una finca, pero está moviendo sus contactos, tratando de articular esos apoyos para poder hacer una diferencia. Entonces, esa es la invitación, cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Yo quisiera pasar a Laura el micrófono también para que vayamos entonces cerrando la clase de hoy. Gracias, Liliana. Muy bien que nos llevemos esa experiencia de Katia para que nos inspire, entre otras cosas que podemos hacer. Pregunta de aprendizaje. Recuerden que se aprenden contenidos, pero también compromisos. ¿Considera importante el abordaje de derechos humanos y debida diligencia en su emprendimiento o empresa después de lo que hemos podido conversar hoy? ¿Es importante abordar? Y la segunda pregunta, ¿cuenta en su territorio con instancias que pueden ser de ayuda para este abordaje? Entonces sí, procedamos a contestar y amplíe un poco su abordaje, ¿verdad? Laura, invitamos Dígame. a los jóvenes caficultores a que puedan responder las preguntas. Les va a llegar un link al chat, ¿verdad? Y puedan ampliar sus puntos de vista en estas preguntas. Sí. Entonces, en espera del chat, Sí, esto le va a ayudar a tomar las decisiones también para proceder a la acción. Si usted considera que es importante, ese es un primer principio que le puede ayudar para poder avanzar. Y si usted tiene algún actor que le puede colaborar, pues no esperemos más. Comencemos ya a planificar y a poder incorporar en todo nuestro quehacer estos principios de debida diligencia, indistintamente de la complejidad o el nivel en que se encuentra nuestro negocio de empresa. Esto es para todos y todas, ¿verdad? Así que gracias por sus respuestas, que son preguntas más abiertas. Bueno, cerradas, que están abiertas a muchas posibilidades. Así que qué bien. Sí, Todo el mundo está de acuerdo que es importante. Qué bueno, eso es fantástico porque eso ya es un comienzo muy importante, ¿verdad? Al poder sensibilizarnos a esta temática, y si todos estamos en ese acuerdo de que es algo importante, entonces ahí es un punto de partida. ¿Y por qué es que es importante? Ajá. Sí, a veces nos prejuiciamos con estos principios o los creemos muy inalcanzables o que solo aplican para grandes corporaciones o empresas, pero al tener que ver con esa cultura de la responsabilidad, pequeñas empresas dan mucho ejemplo de ser muy diligentes con esta responsabilidad que a todos y todas nos implica.
Así que qué bien, ¿verdad? Y qué satisfacción de hacer nuestra labor en el marco de lo más justo, de lo más correcto y teniendo en cuenta que todo lo que hacemos debe impactar positivamente a la humanidad, al ambiente y a todo el entorno que permite que vivamos como individuos y también como sociedad, como comunidad, como grupos y que participamos en estas actividades empresariales y económicas con condiciones que sean, que dignifiquen nuestra vida. Interesante, porque es importante, ya lo dicen ustedes, para el desarrollo integral, porque tiene que ver con personas, porque es nuestro deber, porque la seguridad humana es importante, porque, porque tiene que ver con la vida, porque tiene que ver con la mejora continua, porque tiene que ver con valores, ¿sí? Con el café. Creo que ese es el motivo más grande. Es un café respetuoso, va a hacer mucho más bien a nuestro organismo y a nuestras energías. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera quedarme ya para pasarle a Julio el espacio para que nos despida por la noche de hoy en este arranque del curso. Dos cositas. La primera, si pensaron que esta clase era valiosa, si aprendimos cosas nuevas, estamos a tiempo de poder invitar a otros a que se inscriban en el curso y puedan tener también la oportunidad de aprender acerca de esa temática. Así que invitarlos a hacerlo. Y número dos, invitarlos nuevamente a esa acción que nos decía Laura en el llamado a la acción. ¿Qué cosas podríamos empezar a pensar? Empecemos a soñar, empecemos a escribirlas en un cuaderno de qué tipo de acciones puedo empezar a hacer yo en mi finca, en mi comunidad, para poder garantizar que estamos protegiendo los derechos de las personas que trabajan en el café, en especial a los niños y las niñas de nuestros países. Muchas gracias a todos y todas por sus aportes, por su atención y sigamos en este mundo de aprendizaje recíproco. Gracias. Muchas gracias y pasamos con usted, Julio. Bueno, muchas gracias Liliana, Laura y Cindy. Tremendo todo lo que aprendimos. Yo le digo a los jóvenes, ¿verdad? Que aquí estamos cerrando un ciclo de conocimiento, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar de la parte técnica que nosotros pues siempre los hemos orientado, sino que ahora también estamos hablando de un componente social muy importante para que ellos puedan entender el macro de lo que es el mundo del café. Así que el día de mañana seguimos con las clases en este curso de trazabilidad social para los desafíos globales del café. La clase que vamos a tener son los derechos de los niños desde los derechos humanos. Así que los esperamos a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Siempre a estos mismos horarios por los mismos canales. Ustedes ya conocen Telegram, Facebook, YouTube. Recuerden, jóvenes, este curso son 10 clases en total, ¿verdad? Empezamos hoy 11 de septiembre, terminamos el próximo viernes 22 de septiembre. Recordarles que el 90% de las clases son para poder tener su certificado. Si ustedes no pasan con el 90%, lamentablemente no le vamos a poder dar su certificado. Pero también recuerden que si no pueden estar en vivo con nosotros, pueden ir a YouTube para ver la clase en diferido, llenar su asistencia y listo. Nosotros recibimos esa información y ya le va aportando, ¿verdad? Un granito de arena, todo ese conocimiento que va a ir adquiriendo en cada una de sus clases. Así que sin más que decir, solo les deseo feliz noche, ¿verdad? Y los esperamos el día de mañana a la misma hora y por los mismos canales. Saludos.